En un mediodía gris y húmedo, bajo un cielo cubierto de nubes en un pueblo olvidado de la Sierra de Cádiz, en Andalucía, España, un hombre tambaleante caminaba por un sendero embarrado que serpenteaba entre olivos y encinas. Antonio, un joven de unos 30 años, era conocido en el pueblo de Villalobos como el borracho del lugar. No tenía familia, ni amigos, ni un hogar digno de tal nombre. Su vida giraba en torno a una única pasión: el vino tinto barato que compraba con los pocos euros que ganaba haciendo trabajos esporádicos. Antonio vivía sin ataduras, sin preocupaciones, y según él, sin necesidades más allá de la próxima botella. Ese día, como tantos otros, Antonio regresaba de una taberna en las afueras del pueblo, donde había gastado sus últimos euros en una jarra de vino. La lluvia fina caía sin cesar, empapando su ropa raída y convirtiendo el camino de tierra en un lodazal que se adhería a sus botas gastadas. Mientras avanzaba, murmuraba para sí mismo, maldiciendo el clima. «Maldita lluvia», gruñó, tambaleándose. «¿Es que el cielo no tiene nada mejor que hacer que lloriquear todo el día?». El eco de sus palabras se perdía entre los olivos, y el único sonido que lo acompañaba era el de sus propios pasos chapoteando en el barro. Pero entonces, desde la distancia, un sonido diferente llegó a sus oídos: el redoble lento y solemne de un tambor como los que se usaban en los cortejos fúnebres del pueblo. Antonio, con los ojos nublados por el alcohol, sonrió torpemente. «Un funeral», dijo para sí mismo riendo. «Perfecto. Donde hay un funeral hay comida y vino gratis. Eso no me lo pierdo». Sin pensarlo dos veces, Antonio cambió de rumbo y se dirigió hacia el sonido, dejando atrás el camino que lo llevaba a su choza destartalada. La lluvia seguía cayendo, pero él apenas lo notaba. Su único pensamiento era el vino que podría conseguir. Después de unos minutos, divisó una casa baja de adobe blanco, típica de la región, con un grupo de personas vestidas de negro reunidas en el patio delantero. El tambor seguía sonando, acompañado ahora por el murmullo de rezos y sollozos. Antonio entró sin dudar, ignorando las miradas de sorpresa y desaprobación de los presentes. No le importaba si lo conocían o no. En su mundo, un funeral era una oportunidad para comer y beber sin pagar. Se sentó en una mesa apartada, donde varios hombres mayores compartían una botella de aguardiente. Uno de ellos, un anciano de rostro curtido llamado don Manuel, lo reconoció y frunció el ceño. «Oye, Antonio, ¿tú conocías a Elena?», preguntó, sirviéndole un vaso de aguardiente con desgana. «¿Elena?», respondió Antonio, confundido, con la mirada perdida. «¿Qué Elena?». «La Elena de esta casa, hombre», replicó don Manuel señalando hacia el interior, donde un ataúd abierto descansaba en una sala adornada con velas y flores. «La muchacha que murió. ¿No eras amigo suyo? ¿Qué haces aquí entonces?». Antonio se rascó la cabeza, intentando recordar. El vino nublaba su mente, pero algo le decía que debía improvisar. Claro. «Amigo, sí. Amigo de Elena», balbuceó, levantando el vaso como si brindara por ella. «Vine a despedirla, sí». Don Manuel lo miró con escepticismo, pero no dijo más. En los pueblos como Villalobos, los funerales eran eventos comunitarios, y nadie rechazaba a un invitado, por extraño que fuera. Antonio bebió el aguardiente de un trago, ignorando la comida que ofrecían en la mesa. No estaba allí por los embutidos ni el pan, solo quería más licor. Mientras los demás rezaban y compartían historias sobre Elena, una joven que, según decían, había muerto en un accidente trágico, Antonio seguía bebiendo, ajeno a las miradas de reproche. De pronto, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por el dolor, se acercó a él. Era doña Carmen, la madre de Elena. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, pero su voz era firme. «¿Quién eres tú?», preguntó, mirándolo de arriba a abajo. «¿Conocías a mi hija?». Antonio, atrapado por la pregunta, sintió un nudo en el estómago. Su lengua, pesada por el alcohol, luchó por encontrar palabras. «Soy un amigo», dijo al fin, evitando la mirada de la mujer. «Amigo de Elena. Vine a darle el último adiós, a quemar un poco de incienso por ella». Doña Carmen lo observó en silencio, claramente desconfiada. La ropa sucia de Antonio, su aliento a vino y su postura tambaleante no inspiraban confianza.
Sin embargo, asintió con frialdad. Está bien. Quema tu incienso, y luego únete a la familia para la comida. Es lo que hacemos para despedir a los nuestros. Antonio asintió, aliviado, y se levantó con dificultad. Caminó hacia el interior de la casa, donde el ataúd de Elena reposaba en una sala decorada con coronas de flores y velas parpadeantes. La atmósfera era pesada, cargada de tristeza. Antonio, sin prestar mucha atención, tomó 3 varillas de incienso, las encendió y las agitó frente al ataúd murmurando algo incoherente. Luego, su mirada se posó en la fotografía de Elena, colocada junto al féretro. Era una joven hermosa, con cabello largo y oscuro, y unos ojos que parecían brillar incluso en la imagen. Antonio, en su borrachera, no pudo evitar hablar en voz alta, como si ella pudiera escucharlo. «Qué lástima», muchacha dijo, con una sonrisa torpe, «tan guapa y tan joven. Si hubiera sido mi mujer te habría cuidado como a una reina. ¡Qué desperdicio!». Su mano, impulsada por el alcohol, rozó la fotografía, como si quisiera acariciar el rostro de Elena. Los presentes lo miraron con una mezcla de incredulidad y desprecio, pero Antonio no lo notó. Satisfecho, volvió a la mesa, donde siguió bebiendo hasta que el sol comenzó a ponerse. Cuando la lluvia cesó y el funeral terminó, don Manuel se acercó a Antonio, que apenas podía mantenerse en pie. «Oye, Antonio, ven conmigo», dijo el anciano, con un tono que mezclaba compasión y cansancio. «Hay un trabajo mañana. La viuda del viejo Juan necesita que alguien limpie un terreno cerca del río. ¿Te apuntas? Es algo de dinero». Antonio, con la mente nublada, asintió sin pensar. «Claro, don Manuel. Si hay dinero, voy. Pero no me hagas madrugar mucho, que hoy me he pasado con el vino». Don Manuel suspiró, sacudiendo la cabeza. «Hijo, si sigues bebiendo así, nunca encontrarás una mujer que te aguante. Vas a acabar solo, como yo». Antonio rió, tambaleándose mientras se alejaba por el sendero. «¿Mujer? ¿Para qué?», gritó, alzando los brazos. «Yo estoy bien solo. Si ninguna me quiere, pues que no me quiera. Y si me caso, que sea con un fantasma, que no me molesta tanto». Don Manuel lo miró alejarse, murmurando para sí mismo: «Este hombre no tiene remedio». Antonio llegó a su choza, una estructura de madera y adobe que apenas resistía las inclemencias del tiempo. No había muebles, solo un colchón viejo en el suelo, una mesa coja y una lámpara de aceite que apenas funcionaba. Sin siquiera lavarse la cara, se dejó caer en el colchón y se durmió, sumido en un sueño profundo y alcohólico. A la mañana siguiente, el sol lo despertó con un dolor de cabeza punzante. La resaca era su compañera habitual, pero esta vez se sentía más pesada. Antonio se levantó, tambaleándose, y miró a su alrededor. La choza estaba igual de desolada que siempre, pero algo en el aire parecía diferente. Un escalofrío lo recorrió, aunque no supo por qué. Salió al patio, donde el río cercano fluía lentamente bajo un cielo aún gris. Mientras se lavaba la cara con agua fría, escuchó un susurro extraño, como una voz lejana que lo llamaba. «¿Antonio?», dijo la voz, suave pero clara. «¿Vienes a ayudarme?». Se giró, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. El pueblo estaba silencioso, salvo por el murmullo del río. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la resaca. Demasiado vino masculló, riendo para sí mismo. «Ahora hasta oigo cosas». Pero cuando se dio la vuelta, algo lo detuvo. En el reflejo del agua del río, por un instante, vio una figura borrosa, una mujer de cabello largo, con un rostro pálido y ojos oscuros que lo miraban fijamente. Parpadeó, y la imagen desapareció. Antonio, inquieto, decidió ignorarlo y se preparó para ir a casa de don Manuel. No podía permitirse perder un día de trabajo, no cuando necesitaba dinero para la próxima botella. Sin embargo, mientras caminaba por el sendero, no podía sacudirse la sensación de que algo o alguien lo seguía. El sol apenas se alzaba sobre las colinas de Villalobos, bañando los olivos con una luz dorada que contrastaba con el aire frío de la mañana. Antonio, con la cabeza aún palpitando por la resaca, se arrastró fuera de su choza y se sentó en un tronco junto al río. La imagen que había visto en el agua la noche anterior seguía rondando su mente, pero la atribuyó a una mezcla de alcohol y cansancio. Sacudió la cabeza, intentando despejarse,
y se puso en marcha hacia la casa de don Manuel para el trabajo del día. El sendero hacia el pueblo estaba embarrado, y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Mientras caminaba, Antonio no podía evitar mirar hacia atrás de vez en cuando, sintiendo una presencia invisible que lo seguía. Cada crujido de las ramas o susurro del viento lo ponía en alerta, pero no veía nada más que los olivos meciéndose bajo la brisa. Al llegar a la casa de doña Rosario, una viuda conocida en el pueblo por su carácter fuerte, Antonio encontró a don Manuel esperándolo con una pala en la mano. «Venga, Antonio, no te duermas», dijo don Manuel, señalando un terreno lleno de maleza junto al río. «Hay que limpiar esto antes de que doña Rosario empiece a quejarse. Te pago al final del día, pero nada de vino hasta que termines». Antonio gruñó, pero tomó la pala y comenzó a trabajar. A pesar de su apariencia desaliñada y su amor por el alcohol, era un hombre fuerte, acostumbrado a trabajos duros desde joven. Mientras arrancaba hierbajos y nivelaba el terreno, don Manuel lo observaba con una mezcla de lástima y afecto. «Oye», Antonio, dijo el anciano sentándose en una piedra cercana, «¿por qué sigues viviendo así? Eres joven, tienes fuerza. Podrías buscar una buena mujer, asentarte. No puedes pasarte la vida bebiendo». Antonio, sudando bajo el sol, soltó una risa amarga. «¿Una mujer?», respondió, sin dejar de cavar. «¿Quién va a querer a un borracho como yo? Estoy bien solo, don Manuel. No necesito a nadie. Y si alguna vez me caso, que sea con un fantasma, que no me da problemas». Don Manuel suspiró, sacudiendo la cabeza. «Hablas como si no tuvieras remedio, pero la vida da muchas vueltas. Mira, hasta yo, viejo como estoy, no me arrepiento de haber tenido a mi Dolores. La soledad no es buena, muchacho». Antonio no respondió, pero las palabras de don Manuel se quedaron grabadas en su mente. Mientras seguía trabajando, un recuerdo fugaz cruzó su cabeza. La fotografía de Elena en el funeral, su rostro hermoso y triste. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo por pensar en ella. El día pasó lentamente, con Antonio y don Manuel trabajando bajo el sol abrasador. A mediodía, una joven salió de la casa de doña Rosario con una bandeja de comida, tortilla de patatas, un poco de jamón y una jarra de agua. Era Isabel, la hija menor de doña Rosario, una muchacha de unos 20 años con el cabello oscuro recogido en una trenza y una sonrisa tímida. «Traigo algo para que coman», dijo, dejando la bandeja en una mesa improvisada bajo un olivo. «Mamá dice que trabajen duro, pero que no se desmayen de hambre». Don Manuel sonrió y dio las gracias, mientras Antonio, algo incómodo, asintió sin mirarla directamente. No estaba acostumbrado a la amabilidad, especialmente de una joven como Isabel, que parecía observarlo con curiosidad. Mientras comían, Isabel se quedó cerca, preguntando con voz suave, «Tú eres Antonio, ¿verdad? Siempre te veo por el pueblo, pero nunca hablas con nadie. ¿Vives solo?» Antonio, con la boca llena de tortilla, se atragantó ligeramente. Tosió, limpiándose la boca con el dorso de la mano, y respondió con torpeza, Sí, solo. No necesito a nadie. Vivo cerca del río, en la choza vieja». Isabel asintió, sin dejar de sonreír. «Suena tranquilo, pero debe ser aburrido estar siempre solo, ¿no?» Antonio se encogió de hombros, sintiendo una mezcla de incomodidad y algo más, algo que no podía identificar. Don Manuel, notando la interacción, soltó una risita. «Vaya, Isabel, parece que Antonio no sabe qué hacer con una conversación normal. Dale tiempo, que no muerde». Isabel rió, y Antonio sintió que sus mejillas se calentaban. No estaba acostumbrado a que alguien, mucho menos una joven, le hablara con tanta naturalidad. Terminó de comer rápidamente y volvió al trabajo, evitando la mirada de Isabel. Esa noche, exhausto, Antonio regresó a su choza. El trabajo le había dejado el cuerpo dolorido, pero en el bolsillo llevaba unos euros que planeaba gastar en la taberna del pueblo. Sin embargo, algo lo detuvo. Recordó las palabras de Isabel, su sonrisa, y por un momento dudó. Sacudió la cabeza, molesto consigo mismo. «Estúpido», masculló, como si alguien como ella fuera a fijarse en mí. Entró en la choza, dejando la puerta entreabierta por descuido. Se desplomó en el colchón, pero el sueño no llegaba fácilmente. El aire en la choza parecía más frío de lo habitual, y un silencio inquietante lo envolvía. De pronto,
Un susurro suave rompió la quietud. «¿Antonio?», dijo una voz femenina apenas audible, como si viniera de muy lejos. «¿Por qué me dejaste sola?». Antonio se incorporó de un salto, con el corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, pero la choza estaba vacía. La lámpara de aceite parpadeaba débilmente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se frotó los ojos, convencido de que era un truco de su mente embotada por el alcohol. «Demasiado vino», murmuró, intentando calmarse. Pero entonces, un crujido resonó desde la puerta. Antonio giró la cabeza y vio que la puerta, que había dejado entreabierta, ahora estaba completamente abierta. Una ráfaga de aire frío entró, apagando la lámpara. En la oscuridad, sintió una presencia, como si alguien lo observara desde las sombras. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz temblorosa. «No es divertido, carajo». No hubo respuesta. Solo el sonido del viento y el murmullo del río. Antonio, con el pulso acelerado, se levantó y cerró la puerta con fuerza. Volvió al colchón, pero no pudo dormir. Cada ruido, cada sombra lo ponía en alerta. Finalmente el cansancio lo venció y se sumió en un sueño inquieto. En mitad de la noche, un frío glacial lo despertó. Abrió los ojos y por un instante vio una figura en la esquina de la choza. Una mujer de cabello largo y oscuro, con un rostro pálido y ojos negros como pozos sin fondo. Estaba inmóvil, mirándolo fijamente. Antonio gritó, sentándose de golpe, pero cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Temblando, encendió la lámpara con manos torpes. La choza estaba vacía, pero el aire seguía frío, como si algo hubiera pasado por allí. Antonio se quedó despierto el resto de la noche, con la lámpara encendida, murmurando para sí mismo que todo había sido un sueño. Pero en el fondo, sabía que no era así. A la mañana siguiente, Antonio se levantó con ojeras profundas y una sensación de inquietud que no podía explicar. Decidió no contarle a nadie lo que había visto. En Villalobos, las historias de fantasmas eran comunes, pero él no quería ser el hazmerreír del pueblo. Se dirigió al terreno de Doña Rosario para continuar el trabajo, pero su mente estaba en otra parte. Mientras cavaba, Isabel apareció de nuevo con una bandeja de comida. Esta vez, su sonrisa era más cálida, y Antonio no pudo evitar mirarla por un momento más de lo necesario. «Pareces cansado», dijo ella sentándose a su lado. «¿No dormiste bien?». Antonio, incómodo, se encogió de hombros. «Pesadillas», masculló. «Nada importante». Isabel lo miró con curiosidad, pero no insistió. En cambio, le ofreció un trozo de pan con aceite de oliva. «Come algo. Mamá dice que un hombre no puede trabajar con el estómago vacío». Antonio aceptó el pan, sintiendo una extraña calidez en el pecho. Nadie, salvo don Manuel, se había preocupado por él en años, pero mientras comía, no podía dejar de pensar en la figura de la noche anterior. ¿Era real? ¿O solo un producto de su mente alcoholizada? Esa noche, de regreso en su choza, Antonio decidió no beber. Por primera vez en mucho tiempo, quería mantener la cabeza clara. Pero cuando intentó dormir, el frío volvió, acompañado de un susurro que lo hizo estremecer. «Antonio», dijo la voz, esta vez más clara, «me prometiste que me cuidarías». Se levantó de un salto, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie. La puerta estaba cerrada, la lámpara encendida, y sin embargo, sentía unos ojos invisibles clavados en él. Con el corazón en la garganta, Antonio murmuró una oración que apenas recordaba de su infancia, esperando que la noche pasara rápido. El sol abrasador de la Sierra de Cádiz caía sobre el terreno de Doña Rosario, donde Antonio y don Manuel continuaban su labor de limpiar la parcela. Las manos de Antonio, ásperas y llenas de callos, manejaban la pala con fuerza, pero su mente estaba en otra parte. Las visiones de la noche anterior, el rostro pálido y los ojos negros de aquella figura espectral, lo perseguían como una sombra que no podía sacudirse. Cada crujido de las ramas o susurro del viento lo hacía girar la cabeza, esperando ver algo que no estaba allí. Don Manuel, sentado bajo un olivo para descansar, notó la expresión tensa de Antonio. «Muchacho, tienes cara de no haber dormido en una semana», dijo, ofreciéndole un trago de agua de una botella de vidrio. «¿Qué te pasa? ¿Es el vino o algo más?». Antonio, limpiándose el sudor de la frente, dudó antes de responder. No quería hablar de las visiones. En Villalobos, las historias de fantasmas eran comunes, pero confesar que estaba viendo cosas podía convertirlo en el blanco de burlas.
Finalmente, se encogió de hombros. Nada, don Manuel. Solo pesadillas. El calor no ayuda. El anciano lo miró con escepticismo, pero no insistió. En cambio, señaló hacia la casa de doña Rosario, donde Isabel salía con una bandeja de comida, pan con tomate, chorizo y una jarra de gazpacho fresco. Ahí viene, Isabel, dijo don Manuel con una sonrisa pícara. Parece que le has caído bien. No desaproveches la oportunidad, Antonio. Una buena mujer puede cambiarte la vida. Antonio gruñó, incómodo, pero no pudo evitar mirar a Isabel mientras se acercaba. Su trenza oscura se balanceaba al ritmo de sus pasos, y su sonrisa era como un rayo de luz en medio de la monotonía del día. Por un momento, Antonio sintió algo que no había sentido en años. Una chispa de esperanza, un anhelo de algo más que una botella de vino. Traje algo para que no se mueran de hambre, dijo Isabel, dejando la bandeja en una mesa improvisada. Mamá dice que trabajan lento, pero yo creo que están haciendo un buen trabajo. Don Manuel rió, mientras Antonio, tímidamente, murmuró un gracias. Isabel se sentó cerca, observando a Antonio con curiosidad. ¿Siempre eres tan callado?, preguntó, con un tono juguetón. En el pueblo dicen que eres un misterio. Nadie sabe mucho de ti, solo que vives solo y, bueno, que te gusta el vino. Antonio se sonrojó, mirando el suelo. No hay mucho que saber, respondió. Cortante. Soy un hombre sencillo. Vivo solo. Trabajo cuando hay trabajo. Y ya está. Isabel no se dejó intimidar por su tono. En cambio, inclinó la cabeza, como si intentara descifrarlo. Nadie es tan sencillo como dice. Todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Antonio, desconcertado por su interés, no supo qué responder. Don Manuel, notando su incomodidad, intervino con una risita. Déjalo, Isabel. Antonio no está acostumbrado a que una muchacha guapa le hagas tantas preguntas. Dale tiempo. Isabel sonrió, pero no apartó la mirada de Antonio. Por un instante, sus ojos se encontraron, y él sintió un calor en el pecho que no podía explicar. Pero también sintió algo más, una punzada de frío, como si una sombra invisible lo observara desde la distancia. El resto del día pasó sin incidentes, pero Antonio trabajaba con una sensación de inquietud constante. Cada vez que levantaba la vista, creía ver una figura borrosa entre los olivos, pero al mirar de nuevo, no había nada. Cuando el sol comenzó a ponerse, don Manuel le dio unos euros por el trabajo, y lo invitó a quedarse a tomar algo en la taberna del pueblo. No, gracias, dijo Antonio, sorprendiéndose a sí mismo. Hoy quiero descansar. Don Manuel alzó una ceja, pero no dijo nada. Antonio regresó a su choza, decidido a mantener la cabeza clara. No quería más visiones, no quería más susurros. Pero cuando llegó, la puerta de la choza estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado al salir. Con el corazón latiendo con fuerza, entró con cautela. La lámpara de aceite estaba apagada, y el aire dentro de la choza era frío, como si el invierno hubiera llegado de repente. Encendió la lámpara con manos temblorosas y revisó cada rincón. No había nadie, pero el colchón estaba desordenado, como si alguien hubiera estado allí. Esto no es normal, murmuró, intentando convencerse de que era su imaginación. Se sentó en el colchón, con la lámpara a su lado, y cerró los ojos, rezando para que el sueño llegara sin interrupciones. Pero en mitad de la noche, un ruido lo despertó, un crujido, seguido de una risa suave, casi infantil, que resonó en la choza. «¿Antonio?», dijo una voz femenina, clara y cercana. «¿Por qué no cumples tu promesa?». Antonio se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. La lámpara seguía encendida, pero su luz parecía débil, incapaz de iluminar las esquinas de la choza. Allí, en la puerta, estaba la figura que había visto antes. Una mujer de cabello largo y oscuro, con un rostro blanco como la cal y ojos negros que parecían succionar la luz. Estaba inmóvil, mirándolo con una sonrisa que helaba la sangre. «Déjame en paz», gritó Antonio, retrocediendo hasta chocar con la pared. «No sé quién eres ni qué quieres». La figura no respondió, pero su sonrisa se ensanchó. Luego, como si el viento se la llevara, desapareció, dejando la choza en un silencio sepulcral. Antonio, temblando, se quedó despierto hasta el amanecer, con la lámpara encendida y la puerta cerrada con una silla para asegurarla. A la mañana siguiente,
Agotado y con los nervios a flor de piel, Antonio decidió buscar a don Manuel. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Encontró al anciano en la plaza del pueblo, sentado en un banco bajo la sombra de un roble. «Don Manuel, necesito hablar contigo», dijo, con la voz quebrada. «Creo que estoy viendo cosas que no deberían estar ahí». El anciano lo miró con seriedad, invitándolo a sentarse. «¿Cosas?», preguntó frunciendo el ceño. «¿Qué tipo de cosas, Antonio?». Con dificultad, Antonio relató lo que había visto: la figura en el río, los susurros, la mujer en su choza. Mientras hablaba, don Manuel escuchaba en silencio, con una expresión que pasaba de la incredulidad a la preocupación. «Hijo, en este pueblo se cuentan muchas historias», dijo al fin. «Fantasmas, espíritus, almas en pena. La mayoría son cuentos de viejas, pero a veces hay cosas que no se explican. ¿Dices que esa mujer te habla de una promesa?». «¿Qué promesa?». «No lo sé», respondió Antonio, frustrado. «No recuerdo haber prometido nada a nadie. Pero en el funeral de Elena dije algo. No sé, estaba borracho. Dije que si estuviera viva la habría cuidado como a una reina. Fue una tontería, pero…». Don Manuel palideció ligeramente. «¿Dijiste eso frente a su ataúd?», preguntó, con voz grave. «Antonio, en estas tierras, las palabras tienen peso, especialmente frente a los muertos. Si dijiste algo así, puede que hayas despertado algo. Elena no murió en paz. Dicen que su accidente no fue tal, que hay más en su historia de lo que se cuenta». Antonio sintió un escalofrío. «¿Qué hago entonces?», preguntó, desesperado. «No quiero seguir viendo eso. No quiero que me siga». Don Manuel suspiró, mirando hacia el horizonte. «No soy experto en estas cosas, pero hay un hombre en el pueblo, don Rafael, que sabe de espíritus. Vive cerca del cementerio, en una casa vieja. Dicen que ha ayudado a otros con problemas como el tuyo. Ve a verlo, pero ten cuidado. Y Antonio, deja el vino. Si quieres enfrentarte a esto, necesitas la cabeza clara». Esa noche, Antonio decidió no regresar a su choza. En cambio, se dirigió a la casa de don Manuel, buscando refugio. El anciano lo recibió con una mezcla de compasión y resignación, ofreciéndole un colchón en el suelo de su sala. Mientras bebían un vaso de aguardiente, Antonio intentó hablar de otra cosa, de la vida, del trabajo, incluso de Isabel. «Esa muchacha», Isabel dijo, con una timidez inusual, «es diferente. No sé, parece que no me juzga como los demás». Don Manuel sonrió. «Es una buena chica, y creo que le gustas. No dejes que tu pasado te arrastre, Antonio. Tal vez ella sea tu oportunidad para empezar de nuevo». Pero mientras hablaba, un frío repentino llenó la sala. La lámpara de aceite parpadeó, y una voz suave, casi susurrante, resonó en el aire. «Antonio», dijo la voz, «no me dejes sola». Antonio se levantó de un salto, buscando la fuente del sonido. Don Manuel, confundido, también miró a su alrededor, pero no vio ni oyó nada. «¿Qué pasa, muchacho?», preguntó, alarmado. Antonio, con el rostro pálido, no respondió. Sabía que la presencia estaba allí, observándolo, esperando, y por primera vez, sintió que no podía seguir huyendo. La noche envolvía a Villalobos en un silencio inquietante, roto solo por el murmullo del río y el canto de los grillos. Antonio caminaba por el sendero hacia la casa de don Rafael, el hombre que según don Manuel podía ayudarlo con su problema. La luna, apenas un hilo plateado en el cielo, iluminaba débilmente el camino entre los olivos. A su lado, don Manuel avanzaba con paso firme, aunque su rostro mostraba preocupación. Antonio, con el corazón latiendo con fuerza, no podía dejar de mirar hacia atrás, temiendo que la figura de Elena apareciera en cualquier momento. «¿Estás seguro de esto, don Manuel?», preguntó Antonio, con la voz temblorosa. «¿Y si este tipo no puede hacer nada? ¿Y si ella no me deja en paz?». Don Manuel suspiró, ajustándose el sombrero de paja. «Don Rafael sabe de estas cosas. Ha ayudado a otros en el pueblo. Pero, Antonio, debes ser honesto con él. Y contigo mismo. Si dijiste algo en ese funeral que la ató a ti, hay que deshacerlo». Antonio asintió, aunque la culpa y el miedo lo carcomían.
Recordaba vagamente sus palabras ebrias frente al ataúd de Elena, prometiendo cuidarla como a una reina. Había sido una tontería, un comentario sin sentido, pero ahora parecía haber despertado algo que no entendía. Llegaron a una casa vieja al borde del cementerio, con paredes de adobe desgastadas y un tejado cubierto de musgo. Don Rafael, un hombre anciano de ojos hundidos y barba blanca, los recibió en la puerta. Su mirada penetrante hizo que Antonio se sintiera expuesto, como si el hombre pudiera ver a través de él. «Pasen», dijo don Rafael con una voz grave que resonaba en la noche. «Cuéntenme qué los trae aquí». Sentados en una sala iluminada por velas, Antonio relató todo: las visiones, los susurros, la figura de Elena que lo perseguía. Don Rafael escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre una mesa de madera. Cuando Antonio terminó, el anciano se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. «Elena no descansa», dijo. «Su muerte no fue un simple accidente, como dicen en el pueblo. Hay rumores, historias que no se cuentan en voz alta. Dicen que alguien la traicionó, que su prometido, un hombre del pueblo, tuvo algo que ver con su caída desde el acantilado. Si le prometiste algo frente a su ataúd, aunque fuera en broma, su espíritu lo tomó como una atadura. Los muertos no olvidan las promesas, Antonio». Antonio sintió un nudo en el estómago. «¿Qué hago entonces?», preguntó, con voz quebrada. «No quiero que me siga. No hice nada malo». Don Rafael lo miró fijamente. «Para liberarla, debes romper la promesa. Pero primero, debes entender por qué te persigue. Regresa a tu choza esta noche. Enfréntala. Pregúntale qué quiere. Y sobre todo, mantén la cabeza clara. Nada de vino». Antonio quiso protestar, pero la mirada de don Rafael lo silenció. Don Manuel, que había permanecido callado, puso una mano en su hombro. «Vamos, muchacho. Yo te acompaño hasta tu casa. No estás solo en esto». El camino de regreso fue tenso. Antonio sentía el peso de cada paso, como si el aire mismo lo empujara hacia atrás. Cuando llegaron a la choza, don Manuel se despidió con un gesto de ánimo, pero Antonio apenas lo notó. Entró, cerró la puerta y encendió la lámpara de aceite. El silencio era opresivo, y el frío parecía filtrarse por las paredes. Se sentó en el colchón, con las manos temblando, y murmuró una oración que apenas recordaba. Entonces, lo sintió. Un cambio en el aire, como si el espacio se volviera más denso. La lámpara parpadeó, y una risa suave, casi infantil, resonó en la choza. «Antonio», dijo una voz clara y fría, «¿por qué me abandonaste?». Antonio se levantó de un salto, buscando la figura. Allí estaba, en la esquina de la choza. Elena, con su rostro blanco como la cal, sus ojos negros como pozos sin fondo, y una sonrisa que helaba la sangre. Su cabello largo flotaba, como si estuviera bajo el agua. «Déjame en paz», gritó Antonio retrocediendo. «No te prometí nada. Estaba borracho, fue una estupidez». La figura de Elena se acercó, flotando sin tocar el suelo. Su voz era un susurro que parecía venir de todas partes. «Dijiste que me cuidarías, Iseo. Dijiste que sería tu reina. ¿Y ahora? ¿Te vas con otra? ¿Con Isabel?». Antonio sintió un escalofrío al escuchar el nombre de Isabel. ¿Cómo sabía de ella? Su mente se nubló de miedo y furia. «No te conozco», gritó. «No hice nada malo. Si estás muerta, descansa en paz y déjame vivir». Elena soltó una risa que hizo temblar las paredes. De pronto, su rostro cambió, mostrando una tristeza profunda. Sus ojos negros derramaron lágrimas rojas, como sangre. «No puedo descansar», dijo, con voz quebrada. «Él me traicionó. Me empujó desde el acantilado. Y ahora tú, con tus palabras, me atas a este mundo. Si no cumples tu promesa, no dejaré que estés con ella». Antonio, temblando, intentó mantener la calma. «¿Quién te traicionó?», preguntó. «Dímelo, y te ayudaré, pero déjame en paz». La figura de Elena se desvaneció, pero su voz resonó una última vez. «Encuéntralo, haz que pague, y entonces, tal vez, me libère». El silencio volvió a la choza, pero Antonio no durmió. Al amanecer, exhausto, decidió buscar a Isabel. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba hablar con ella, contarle la verdad, aunque sonara loco.
La encontró en la casa de doña Rosario ayudando a su madre a preparar el almuerzo. «Isabel, necesito hablar contigo», dijo, con voz urgente. Ella lo miró, sorprendida por su expresión. Salieron al patio, lejos de las miradas de doña Rosario. «¿Qué pasa, Antonio?», preguntó, preocupada. «Estás pálido». Con dificultad, Antonio le contó todo: las visiones, los susurros, la historia de Elena. Isabel escuchó en silencio, con los ojos abiertos de par en par. Cuando terminó, ella respiró hondo. «Mi madre siempre decía que Elena no murió por accidente», dijo, en voz baja. «En el pueblo se rumorea que su prometido, un hombre llamado Miguel, discutió con ella esa noche. Nadie sabe qué pasó exactamente, pero algunos creen que él la empujó. Nunca lo probaron, y él se fue del pueblo después». Antonio sintió una mezcla de alivio y terror. Al menos no estaba loco. Pero ahora tenía una misión: encontrar a Miguel, si es que seguía vivo, y enfrentarlo. Esa noche, Antonio regresó a su choza, decidido a confrontar a Elena una última vez. Encendió todas las velas que tenía y se sentó en el centro de la sala, esperando. Cuando la lámpara comenzó a parpadear, supo que ella estaba allí. Elena dijo, con voz firme: «Sé lo que pasó. Sé de Miguel. Dime dónde está, y haré lo que pueda para que descanses». La figura de Elena apareció más clara que nunca. Su rostro estaba lleno de tristeza, pero también de furia. «No está lejos», susurró. «Vive en un pueblo cercano, en Grazalema. Encuéntralo. Hazle confesar. Y entonces, me iré». Antonio asintió, sintiendo un peso en el pecho. Al día siguiente, con la ayuda de don Manuel, viajó a Grazalema. Encontrar a Miguel no fue difícil. Era un hombre solitario, viviendo en una casa apartada. Cuando Antonio lo enfrentó, Miguel, ahora un hombre envejecido, rompió a llorar y confesó. Había empujado a Elena en un arranque de celos, y el peso de la culpa lo había perseguido desde entonces. No quería matarla, sollozó. «Fue un accidente. Lo juro». Antonio, sin saber si creerle, lo llevó ante el cura del pueblo, quien escuchó su confesión. Miguel prometió entregarse a las autoridades, y Antonio, agotado, sintió que un capítulo de su vida se cerraba. Esa noche, de regreso en Villalobos, Antonio esperó a Elena en su choza. Cuando apareció, su rostro era diferente, más sereno. «Gracias», susurró. «Ahora puedo descansar». Su figura se desvaneció, y el aire de la choza se volvió más ligero. Antonio, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Días después, Antonio comenzó a visitar a Isabel con más frecuencia. Doña Rosario, al principio desconfiada, vio un cambio en él. Dejó el vino, trabajó más duro, y poco a poco se convirtió en un hombre nuevo. Un año después, en una sencilla ceremonia en la iglesia del pueblo, Antonio e Isabel se casaron. Mientras caminaban bajo los olivos, Antonio miró al cielo, agradeciendo en silencio a Elena por, de alguna manera, haberlo guiado hacia una nueva vida. Y aunque nunca volvió a ver a Elena, a veces, en las noches tranquilas, creía escuchar un susurro suave, como un adiós final.